Muy buenos días, muchachos. Buenos días, profe. Bueno, vamos a ver las proyectos. A ver un poco sobre eso. Bueno, habíamos quedado hablábamos del proyecto, de que hay que hacer la descripción, había que hacer la página de portada, donde dice calculistas, colocar el nombre de ustedes, los del grupo. Colocamos pues la universidad, la fecha y empezamos con la descripción del proyecto, ¿sí? Le describimos su ubicación en coordenadas, nos ayudamos de una imagen satelital, colocamos sus coordenadas geodésicas y la altura sobre el nivel del mar, ubicamos exactamente el lote exacto con el que vamos a trabajar, hablamos del área de ese lote, aquí podemos colocar pues área y perímetro, ponemos el nombre de un propietario, nos inventamos cualquier nombre. Normatividad, vamos a hablar de que en este caso hablamos de que siempre se empieza con una escritura pública. Bueno, ahí ustedes inventan cualquier nombre o cualquier número de escritura pública. La norma, que es la NSR 10, y lo que llaman los planos de ordenamiento territorial del municipio donde ustedes estén ubicados. Y aquí serían estas las normas con las que está hablando que se pueden trabajar. Una tarea que les dejé también es descargar el plan de ordenamiento territorial de la zona donde ustedes van a considerar el proyecto. ¿Ya tienen eso? Si no lo tienen, por favor, conseguir eso. Es parte de la tarea de ustedes. Acuerden que esto hay que entregarlo, todo esto hay que entregarlo en el primer corte. ¿Listo? Bueno, una vez que habíamos hecho esa parte, ahora hacíamos, bueno, partimos del croquis. En este caso yo tengo aquí una propuesta. Entonces, tenemos la distribución. Por ejemplo, eso corresponde a la distribución del primer piso. Aquí me falta colocar así, planta arquitectónica, piso número 1. Luego agregaremos piso número 2. Entonces, en este caso tenemos en la distribución, aquí tenemos, esta es una escalera para acceder al segundo piso. Aquí por este lado me ingresa la escalera. Aquí tenemos 2 habitaciones por este lado. Aquí propuse una sala, un comedor. Otra tarea que les había puesto es descargar los bloques de arquitectura, ¿sí? que yo les había comentado, descargar esos bloques de arquitectura y con esos bloques empezar a construir la distribución o distribuir el espacio. Entonces aquí uno va distribuyendo esos bloques de acuerdo a lo que uno pues considere. Cosas que hay que tener en cuenta, por ejemplo, la entrada, el acceso. Esta sería la puerta de acceso e ingreso a la edificación. No puede ser inferior a 1 metro, ¿sí? Menos de 1 metro no está permitido. Entonces aquí sería por lo menos este debe tener 1 metro. Estos bloques de las puertas también los pueden bajar. Todos estos bloques se pueden descargar, ¿sí? Entonces esto representa una puerta para 1 metro. Esta ya es una puerta para, si no estoy mal, creo que es para 80 centímetros. El que es la puerta esta para baños debe ser de 60 centímetros mínimo, ¿sí? Bueno, los bloques, el bloque de baño también lo pueden descargar. Todos esos bloques están. Y van ustedes distribuyendo su espacio. Ahora, una vez que ustedes ya hayan terminado de distribuir su espacio, entonces ahora, pues incluso es muy importante colocar estos que están en rojo, que son las columnas, ¿sí? Entonces, el código recomienda que, bueno, aquí en el caso mío, por la forma de este lote, es un lote tirando a ser como triangular
o una figura geométrica no rectangular. Entonces, en este caso, aquí por ejemplo el código recomienda que se utilicen unas líneas que vayan, o sea, estas tres columnas van en línea. Vamos a tratar de que esas columnas vayan en línea y la separación entre columnas no debe ser superior a ciertas cantidades que recomienda el código, ¿sí? Entonces, ya un momento voy a abrir aquí AutoCAD y vamos a revisar el código con respecto a esos aspectos de las distancias que hemos dejado, ¿sí? Entonces, déjenme un momento, voy aquí a entrar a AutoCAD. Y mientras tanto voy buscando también ya un momento. Ya un momento les comparto. Listo. Bueno, vamos a revisar el código, el que se llama título E. Listo. Bueno, entonces vamos a revisar eso. Entonces, muchachos, esa es parte de las tareas de ustedes. Entonces, aquí esta es la parte del código, el NSR10, ¿sí? Este es el Reglamento Colombiano de Construcción Civil Resistente que le he dicho varias veces. El título E corresponde al diseño de casas de 1 y 2 pisos, que es lo que ustedes van a diseñar, ¿sí? Máximo 2 pisos. Entonces, revisemos qué contiene ese título. Tiene diferentes secciones, bueno, parte de lo que son generalidades, definiciones, que es un acabado, aserrado, carrera, cercha, cimentación, cinta amarre, columna amarre, bueno, los elementos que se usan, lo que es culata, diafragma, bueno, una diferente cantidad de definiciones, criterios básicos de planeamiento estructural, disposición de muros estructurales, lo que son las cimentaciones. Entonces, para casas de 1 a 2 pisos, las cimentaciones pueden ser basadas en lo que llaman zapatas, pero puede ser en forma de anillos cerrados y continuos. Entonces, mire que algo importante aquí, cerrados y continuos. O sea, buscamos que todos los elementos vayan amarrados. Eso es algo que el código lo tiene muy claro. Aquí, por ejemplo, viene una serie de vigas, todas amarradas. O sea, no se puede dejar, por ejemplo, no puedo quitar este tramo. No, la idea es que todo quede cerrado. Estos son los aceros. Como y vamos a mirar un detalle. Mampostería son lo que son ladrillos. Y vamos a mirar exactamente las losas. Las losas son las placas, ¿no? Miren esta tabla que está acá, dice luces, refuerzo macizo, refuerzo mínimo, perdón, en losas macizas.
Luz de diseño, la luz es la distancia máxima entre columnas. Entonces, por ejemplo, si la placa de ustedes va a ser maciza, la distancia máxima entre ejes de columnas no puede ser superior a 4 metros. Entonces vamos a tomar nota de esas cositas. Es importante que cuando ustedes vayan elaborando su documento saquen todas las referencias, todo esté debidamente referenciado. Entonces, voy a tomar este fragmento que está acá. Entonces decimos que esa es la tabla E512 para refuerzo mínimo en losas macizas, ¿sí? Con luces de diseño, en este caso, si la losa es maciza, no puede ser superior a 4 metros. Entonces ya aclaramos eso. Tomo este dato y lo vamos a pasar a nuestro informe. Todo debe tener o sea, todo hay que referenciarlo, ¿no? No hay que colocar tal cosa sin indicar de dónde salió. Ya lo pasamos por el documento. Listo, vamos con la otra parte. Bueno, eso por ese lado. Refuerzo mínimo para, en este caso es losas aligeradas. Ya hablaremos qué es cada una de ellas. La primera es losa maciza y la segunda es losa aligerada. La losa es la placa, ¿sí? La placa del edificio, de la edificación, la placa del segundo piso, digamos así. Aquí vemos este también. Entonces, digamos, todo lo que hagamos debe tener su justificación de por qué lo estamos haciendo. Listo. Y vamos a colocar esos dos. Aquí están. Entonces, aquí tenemos las tablas, ¿sí? ¿De dónde las sacamos? Es título E512, título E, sección 512, refuerzo mínimo en losas macizas. Entonces ustedes van a definir qué tipo de placa van a usar, si va a ser losa maciza o losa aligerada. Y fíjense que si es losa maciza, la separación máxima, o lo que llaman luz de diseño, es hasta 4 metros. Mientras que si van a utilizar losas aligeradas es que se le va a colocar casetones dentro de la placa, entonces va a tener máximo hasta luces de diseño de 5.5 metros. Entonces voy a explicarles en qué consiste eso. Ya, un momento. Bueno. Listo. Entonces, vamos a suponer que esto es nuestra edificación, o representa nuestra edificación. Aquí vendría una columna. Ahí estoy dibujando un perfil, ¿sí? Estoy representando un perfil. Vamos a suponer que esto es el suelo. Este es el suelo. Aquí tenemos una columna. Aquí hay otra. Aquí sería otra columna. Y vamos a ver que por aquí hay otra. Listo. Entonces, este es un, digamos aquí, perfil perfil de la edificación. Entonces,
Este corresponde, esta partecita corresponde a la placa segundo piso. Placa del segundo piso. Y este corresponde a la placa de cubierta, llamémoslo así. Placa de cubierta. Entonces, una casa de 2 pisos. ¿Sí? 2 pisos. Aquí vamos a registrar estas medidas. Aquí viene el de piso. Las líneas de acotado. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que aquí esta altura es de 2.7. 2.7. Aquí vamos a suponer que tiene 0.3 metros. Por ejemplo, si yo lo dejo en 0.3 metros, son 30 centímetros de placa y ya no sería una placa maciza, sino una placa de 30 centímetros de espesor, ya es bastante. Entonces ya debe tener aligerado, por ejemplo. Es una de mirar esos detalles. Siguiente, aquí vamos a suponer que la altura son 2.7 metros y aquí vamos a colocarle la placa de cubierta de 30 centímetros, también 0.3 metros. Está dándole lo que llaman, a esta etapa se le llama predimensionamiento. ¿Sí? Voy a colocar aquí. Predimensionamiento de la, digamos, de la estructura. Entonces yo le voy a dar unas medidas, unas distancias. Aquí obviamente tenemos el terreno, aquí por este lado, y debemos dejar unas separaciones de columnas, ¿sí? De columnas. Entonces observen lo que nosotros acabamos de colocar. Entonces aquí tenemos la norma. Entonces, por ejemplo, para vigas aligeradas, que sería la situación, entonces en nuestro caso, aquí para 30 centímetros de espesor de placa, necesariamente debe ser placa aligerada. Viguetas de losas aligeradas. A ver, aquí creo que es. Ya, espero ya. Vamos a revisar bien el código porque creo que me faltó mirar un detalle. Aquí está. Viguetas. Profe, ahí vienen incluidas las vigas en la medida de la placa, ¿cierto? Ya le entramos a ese detalle. Ya un momento. Cargas, descargas admisibles. Ya les explico ya ese detalle. Es que quiero revisar que esté la tabla correcta. Sí. Viguetas de los aligerados. Bueno, ya les explico exactamente qué consiste cada cosa. Sí, sí estoy bien. Listo. Entonces volvamos a nuestro gráfico. Acá. Entonces, ahí que les estoy dibujando, es un perfil, ¿no? Ahora, hay que mirar cómo se va a distribuir eso. Entonces, estamos hablando de que debe haber vigas, debe haber columnas. Si ustedes observan, la luz es la distancia máxima, en este caso estamos hablando de distancias máximas. Cuando hablan de luz, es la distancia entre centros, ¿sí? Coloquemos aquí. Luz se refiere
a la distancia máxima entre distancia máxima entre centros de columnas, ¿sí? A eso es lo que refiere. Entonces, miren el perfil. Aquí, para este caso, la máxima luz recomienda que sea 5.5 metros. Eso quiere decir que no puede haber una distancia superior a 5.5 entre centro y centro de columna. ¿Sí? Entonces, me explico. Aquí, entonces, el centro de esta columna va por acá. El centro de esta columna va por acá. Voy a ver si... A ver, un poquito más aquí por este lado. Listo. Listo. Bueno, digamos que esas son las distancias entre centros, ¿sí?, de columnas. Entonces, de acuerdo a esta tabla, no puede ser superior a 5.5 metros. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría colocarle una separación de aquí a aquí. Voy a ponerle un caso, vamos a suponer que aquí son 4 metros. Estoy cumpliendo, ¿sí? Estoy cumpliendo. Dejamos esto acá. Listo, 4 metros. Aquí podría ser, por poner un ejemplo, 3.5 metros. No puede superar, entonces acuérdense que no puede superar los 5.5 metros. Si a alguien se le ocurrió colocar, aquí vamos a colocar 6 metros, ya estaría incumpliendo el código, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vamos a suponer que es de 3.8 metros. En ningún momento esas separaciones pueden ser superiores a las que recomienda el código. ¿Está claro? ¿Quedó claro para todo eso? ¿O alguien no tiene claro eso? Entonces ahora habla sobre los espesores. Revisemos la otra parte. Entonces, el espesor de placa, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, ustedes revisan ahora cuál es por ejemplo, en nuestro caso, cuál fue la máxima luz para nuestra situación. 4 metros. 4 metros. Ah, claro que hay que revisar en las dos direcciones, ¿sí? Obviamente, a ver, me explico. Esta es apenas una de las vistas de la edificación, ¿sí? Entonces hay que mirar la otra vista. Entonces vamos a suponer, lo dejamos un poquito acá. Eso desde esa vista, ¿sí? Pero obviamente vamos a suponer que es una edificación de 2 pisos, pues típica. Entonces vamos a sacar una vista auxiliar aquí. Acá. Ya vieron descriptiva, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya vieron descriptiva, muchachos? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a suponer que aquí digamos, este es perfil de la edificación. Vamos a ver la edificación de frente, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí, esta sería la fachada, vamos a ponerla aquí. Fachada de la edificación. Listo. Ahí está. Entonces, vamos a suponer que la edificación se ve así. Sacar aquí unas líneas. Ahí estaría vista de frente, ¿no? Aquí viene la otra.
Y aquí viene el suelo. Sería el suelo. Aquí generalmente viene un eje de columna. Eje de columna acá. El otro eje está aquí. Y bueno, vamos a suponer que lado a lado tenemos alrededor de unos 7 metros. Es un ancho típico promedio. Entonces, bueno, vamos a suponer, generalmente se deja, no se dejan centradas porque entonces quedaría como obstáculo para el flujo de la vivienda. Entonces se acostumbra a dejar este eje hacia un lado, pero eso lo dice el diseño arquitectónico. ¿Sí? Aquí ya estoy hablando de que ya primero, el orden es primero hacer el diseño arquitectónico y luego que ya esté el diseño arquitectónico, entonces uno empieza a jugar con la ubicación de lo que es la estructura, que es vigas y columnas. ¿Sí? Entonces, bueno, pues digamos que esa es la vivienda vista de frente. ¿Cómo se le llama a esta partecita? ¿Alguno sabe cómo le llama esto? A eso que está acá, lo que le estamos mostrando acá. ¿Cómo le llama eso? Es la continuación de la placa. Aquí viene columna, ¿no? Y esta es la placa. Y este pedacito queda adicional, ¿no? Queda que se dice que está volando, ¿sí? Voladizo. A eso se le llaman voladizos, ¿sí? Generalmente está alrededor de 80, 90, 100 centímetros, ¿sí? Entonces a esta parte se le llama el voladizo, ¿sí? Se acostumbra a dejarle alrededor de máximo 1 metro, no se acostumbra a dejarle más, por seguridad. Bueno, vamos a acotar aquí. Vamos a acotar. Obviamente, pues esto hay que dejarlo en AutoCAD, pero por cuestión de que quede un poquito más, ya lo revisamos en AutoCAD, pero quiero explicarles con lo de, porque en AutoCAD no puedo colocar oiga, o como que sí, creo que puedo colocar estos elementos, sí. Bueno, ya ahora pasamos para AutoCAD. Entonces aquí, para ese voladizo, vamos a suponer que le vamos a dejar 0.9 metros o 90 centímetros. Listo. Ahí está. Y ahora acá, entonces vamos a suponer que el lote tiene un ancho de 7 metros. Vamos a poner ese caso. De lado a lado tenemos en total 7 metros. Sería el ancho del lote. Ahí. Entonces, aquí pues podemos distribuir los espacios. Vamos, pues, de esos 7 metros, entonces podríamos decir, aquí dejémosle, supongamos que aquí van 3 metros. Y aquí iría 4 metros. ¿Sí? O sea, entonces le estoy dando los dimensionamientos a todo. Y no estoy contradiciendo. Entonces aquí fíjense que las separaciones entre centros de columnas no van a superar la distancia recomendada, ¿no? Que son 5.5 metros, no los debo superar. 5.5 metros y ahí no se está superando, ¿no? Entre centro y centro. Si la columna es, vamos a suponer que es de 25 centímetros aquí. Vamos a suponer que estos son 0.25 metros de espesor de columna. Igualmente acá, sí, 0.25, 0.25, 0.25. Entonces ahí pues no se está superando ninguna de las dimensiones. Bueno, eso es. Ahora, tratemos de sacar una vista superior del problema. Hasta ahora tenemos una vista, un perfil, ¿sí? Aquí tenemos la fachada, ¿sí? La fachada. Y ahora saquemos una vista superior del problema, de la estructura.
Vamos a suponer que la vamos a construir aquí, entonces saquemos aquí la línea auxiliar. Entonces sacamos una auxiliar aquí por este lado. Y vamos a ver entonces el auxiliar, la vista superior. ¿Sí? Entonces aquí sería, aquí vista superior. Vista superior. Entonces, en la vista superior, ¿qué vamos a ver? Entonces aquí estará la placa. Se verá la placa. El ancho debe coincidir. Aquí estaba. Vamos a suponer más o menos que esta distancia de aquí a aquí, pues sea esta misma, ¿no? La que hay de aquí a acá. Listo. Esa sería la placa. Entonces, al distribuir la placa, voy a colocar en rojo dónde quedaría en columna. Entonces, nosotros sabemos que por aquí va un eje de columnas, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, aquí iría una columna. Esta sería una. De aquí a aquí va una columna. Entonces, sería por aquí. Vamos a suponer que es esta. Aquí va la otra columna. Y por aquí iría otra columna. Listo. Vamos a suponer que ese es un eje. Entonces ahí está. Y vamos ahora el otro eje iría por acá. Aquí. Ahí. Ahí. El otro eje iría por acá. Acá. Y el otro eje pues, de columna por acá. Por ahí. Listo. Y aquí cerramos. Como esa es la placa, entonces hay que dejar, vamos a suponer que la escalera empezó por acá y termina acá, empieza por este lado y aquí termina. Entonces aquí hay que dejar un hueco, para la escalera, posiblemente, ¿sí? Ese hueco, vamos a suponer que este es el hueco de la escalera, ese hueco no puede ser mínimo debe ser un ancho de 1 metro para la escalera, o sea, de aquí a aquí 1 metro, aquí sí puede tener alrededor de unos 3 metros. Ya hablamos de eso. Debe también haber un hueco para patio, entonces vamos a suponer que este va a ser el hueco del patio. ¿Sí? Entonces, generalmente donde es patio se acostumbra a colocar unas líneas así, que sabemos que esto es un vacío. ¿Sí? Eso es un vacío. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? Entonces hay que dejar un hueco en la placa para escalera, otro hueco para patio, si es una norma. Hay que dejar esos patios mínimos. Incluso se habla algo del índice de ocupación, que es del 65%. Es decir, de toda la placa, el patio debe ser un 60, el patio debe ser un, ¿qué? ¿Un qué? 25, 25 y 5 son 70, 35%. Eso es mucho, es mucho. Pues obviamente hay que consultar la norma urbanística. Entonces, generalmente la gente le da un poquito menos. ¿Sí? Bueno, aquí entonces es el de la escalera, ¿no? Aquí, si es necesario, dibujamos cómo queda la escalera, ¿sí? En nuestros planos. Vamos a ver, ahí estoy haciendo un dibujo muy burdo. En AutoCAD pues queda mejor. Y colocamos hacia dónde asciende, ¿sí? Hacia dónde asciende la escalera.
Entonces, aquí que decimos, vea, la escalera asciende hacia allá. O sea, si no vamos a este sentido, subimos al segundo piso. Bueno, cosas como esas. Entonces, hay que revisar eso. Ahora, hablemos de lo que es la placa aligerada. Ah, bueno, eso visto así, ¿no? Y ahora, desde el punto de vista estructural, ¿cómo debería ser? Esa sería digamos, la placa como tal. Pero ahora la placa va a tener vigas y columnas, ¿sí? Entonces, va a tener, perdón, vigas y viguetas, vigas y viguetas. Entonces, esta sería, por decir, aquí va una viga, ¿sí? Segundo. Aquí va una viga. Esta es una viga. Por aquí va otra viga. Las vigas son digamos, los elementos de refuerzo principal. Aquí va otra viga también. ¿Sí? Estoy dibujando la sola estructura, ¿sí? La sola estructura, esa es una viga. Estas son las vigas transversales. Entonces, esta es una viga transversal, aquí va otra viga transversal, aquí debe ir una, ¿sí? Una viga. Por aquí debe ir otra viga también. O sea, lo que yo les decía, el código recomienda que todo debe quedar amarrado, ¿sí? Debe haber, ojalá, continuidad. Entonces, esto debe estar amarrando acá. Y este borde debe tener una viga. Aquí, este volado debe tener una viga de borde, ¿sí? Que amarre, ¿sí? Que amarre. Ya no será una viga tan de altas dimensiones como las de las vigas principales, pero sí también debe haber una viga que amarre, ¿sí? Esa es una viga de borde. ¿Está claro? Hasta ahí. ¿O alguien no ha entendido? Si alguien no ha entendido, por favor, no les dé pena preguntar. Entonces, generalmente aquí se acostumbra a colocar unos números o una nomenclatura. Entonces, aquí sería, por ejemplo, serían los ejes, ¿sí? Los ejes. Entonces, aquí diríamos, pues se acostumbra a colocar así. Entonces, aquí, digamos, este es, por dar un ejemplo, este sería el eje 1, el eje 1, el eje 2, el eje 3, ¿sí? Y pues se acostumbra a hacerlo de esta manera, eje 2, eje 3. En la otra dirección, entonces aquí mire que esas líneas van de centro, entre centro de vigas, ¿sí? Centros, se acostumbra a colocarlo. En la otra dirección, entonces aquí va. Y aquí sí va en el extremo. Entonces aquí colocaríamos, estos son los ejes 1, 2, 3, y estos podrían ser los ejes A, aquí B, eje C, eje B, eje E, ¿sí? Y se acostumbra a colocar acá, pues, también como unos círculos que encierran esas nomenclaturas. ¿Por qué es importante eso? Porque eso nos permite identificar todos y cada uno de los elementos, ¿sí? Los elementos de la estructura. Entonces, por ejemplo, si yo digo viga eje 2, entonces la viga eje 2 yo sé que empieza acá, ¿sí? Y termina aquí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo hablo de esa manera, yo identifico elementos. ¿Sí? Entonces, si yo digo acá, esta es la viga eje 2, entonces yo sé que se refiere a esta viga que está acá. ¿Sí? Entonces puedo hacer lo siguiente aquí. Aquí, digámosla yo para este lado, acá. Y ahora hago un diagrama de cuerpo libre de la viga. Entonces aquí digo, vea, la viga empieza y termina, ¿sí? Por acá. Y le coloco sus soportes. Perdón. Entonces hago un diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Aquí va un apoyo. ¿Sí? Aquí va un apoyo de rodillo. Aquí iría un apoyo de rodillo. Realmente no es de rodillo, pero en resistencia material vamos a hacer ese tipo de simplificaciones. Entonces, esta sería la simplificación o el diagrama de cuerpo libre preliminar para la viga eje 2.
¿Está claro? Otra cosa, mire, aquí por ejemplo la placa, aquí como tiene un hueco, aquí como hay un hueco, entonces ahí hay que hacer una viga auxiliar, porque esas, a ver, me explico. Ustedes ya ven que aquí ya van todo lo que son las vigas, la viga G1, viga G2, viga G3 y la viga A, B, C, D y E. Listo, ya todo está amarrado. Ahora dentro de esto, aquí en estas zonas debe haber placas, sí, va la placa, ¿sí? Entonces, pues la placa va en todo el piso. Pero aquí estos pedazos de placas, estos tramos o estos tramos internos de placas se deben sostener de algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, viene entonces ahora lo que se llaman las viguetas. Pero acercar un poco. Entonces, vamos a acercar esto. Entonces, aquí observa lo siguiente, entonces viene ahora las vigueterías. ¿Qué son las viguetas? Las viguetas son vigas más pequeñas, más pequeñas. Entonces, vamos a empezar a dibujar lo que son las viguetas. Entonces, se acostumbra, entonces, por ejemplo, yo le voy a ir haciendo preguntas. Entonces, por ejemplo, las viguetas que salen de acá hasta acá, entonces se están sosteniendo de las vigas 1 y 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí iría una vigueta, ¿sí? Esas viguetas se recomienda, ellas tienen un ancho más bajo, ¿sí? Aquí podría ser 15 centímetros, mientras que este ancho podría ser de 30 centímetros. Se recomienda que esas viguetas tengan una separación mínima de 50 centímetros. Entonces quiere decir, aquí va una vigueta, aquí va otra vigueta con separación entre centros de 50 centímetros. ¿Me entienden? ¿Sí me están entendiendo eso? Si no entienden, por favor, pregunten. Entonces, esas viguetas se están soportando entre las vigas eje 1 y eje 2. ¿Sí está claro? Dejamos 50, 50, 50. Aquí, por ejemplo, aquí podría estar empezando una vigueta. ¿Sí? Listo. De pronto aquí va otra vigueta. Bueno, así sucesivamente. Aquí por lo menos debe haber posiblemente una vigueta por acá. ¿Sí? Se está sosteniendo entre qué, esta vigueta que acabé de dibujar, entre qué vigas se sostiene. ¿Cuáles son las vigas que la soportan? Estas que vigas la soportan. La viga 1 y 2, profe. Viga 1 y 2. Entonces, todo debe tener su, o sea, si yo lanzo una vigueta, debe tener sus soportes, ¿sí? Sus soportes. Ahora, por ejemplo, esta vigueta que está acá, esta que acaba de dibujar, ¿quién la soporta? ¿Qué vigas? 2 y 3. Las 2 y 3, e igualmente todo esto así. Entonces, estas son las viguetas, todas estas viguetas están soportadas entre 2 y 3. Esta que está acá generalmente continúa acá, ¿sí? Entonces, esta es la continuidad. Esta está entre 2 y 3. ¿Sí? Esta se soporta entre 2 y 3. Y esta entre 2 y 3. Igual acá. Ahora miren la diferencia acá. Por ejemplo, esta que estoy lanzando es una vigueta que está soportada entre las vigas 2 y 3, es el 2 y 3, igual, ¿sí? Acuerden que estas separaciones deben ser uniformes, ¿no? Se acostumbran a dejar separaciones uniformes. Pueden estar, la distancia entre centro y centro de viguetas no debe ser inferior a 50 centímetros. Puede ser un poco de 50, 60, 70 centímetros. Ahí está bien, ¿sí? Bueno. Entonces aquí estoy dibujando el resto de viguetas. ¿Sí? Entonces, de tal manera que la función de las viguetas, ¿cuál será? ¿Cuál será la función de las viguetas? Piensen a ver cuál será. ¿Cuál será la función, muchachos? Darle fuerza a la placa. Las viguetas son el soporte para la placa. ¿Sí? Las vigas soportan ¿a quién? ¿Las vigas a quién soportan? ¿A los muros? No. O sea, bueno, sí. Placa, ¿no? Las vigas soportan a las viguetas, ¿sí lo ven? O sea, la función de las vigas es soportar a la viguetería. Y la función de las viguetas es soportar la placa, ¿sí? Obviamente todo está en conjunto, ¿sí? También las vigas soportan parte de pronto pueden, si un muro va por acá, pues la viga está soportando ese muro, ¿sí? Obviamente.
Bueno, ok. Estas viguetas que he lanzado están soportadas entre las vigas 2 y 3. Ahora, vamos a suponer que lanzo esta vigueta aquí. ¿Quién soporta esta vigueta? Tocaría hacer una viga ahí. Exactamente. Entonces, eso es lo que quiero que tengan conciencia. Entonces, aquí como hay un hueco, el hueco para la escalera, entonces aquí en este lugar hay que construir una viga auxiliar. A esto se le llaman vigas auxiliares. ¿Sí? Entonces, esta viga auxiliar, entonces aquí colocamos acá, este es un eje aquí, ¿sí? Entonces aquí, este sería el eje de la viga auxiliar, vamos a poner 1', ¿sí? Entonces aquí colocamos, voy a colocar así, 1', ¿sí? Ahí utilizo una nomenclatura. Entonces aquí va un eje que es para la viga auxiliar 1', ¿sí? Pregunta, la viga auxiliar 1', ¿quién la soporta? ¿Quién la sostiene? Las vigas B y C. Es correcto, o sea, todo debe tener una lógica, ¿sí? Todo debe tener una lógica, de tal manera que toda la estructura se sostiene, ¿sí? Debe haber quién la sostiene. Las cargas se van transfiriendo, ¿sí? Entre elementos estructurales y debe haber un soporte para cada elemento estructural que ustedes dibujen, ¿sí? Entonces, aquí va otra viga, entonces ya sabemos que, mire, esta vigueta ya está soportada entre qué vigas. Esta. ¿Qué viga la soporta? Esta vigueta. Rápido, muchachos. 1' y 2. 1' y 2. Y lo mismo aquí la otra, ¿sí? Entonces esta aquí, esta igualmente, esta es una vigueta. ¿Está claro? Sí. Entonces aquí, ¿qué se recomienda colocar? Las viguetas distribuidas en la dirección más corta, por ejemplo. Bueno, aquí yo, pues no necesariamente tiene que ser necesariamente así. Pues, aquí incluso pude haber hecho vigueterías distribuidas en esta dirección, ¿no? A esto se le llaman viguetas en una dirección. Ahí son más fáciles de calcular. Las vigueterías también se pueden colocar viguetas en la otra dirección también. Son más costosas y más complicados su cálculo. Entonces, ustedes se van a hacer el distribución en una dirección. ¿Sí? O sea, todas van en un solo eje. Pero alguien podría decir, un diseñador puede decir, no, yo también le voy a colocar viguetas también en este sentido. Y se forma como una retícula. Pero es más complejo el cálculo. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, esta vigueta está soportada entre las vigas 1 y 2. ¿Sí? Aquí vendría la otra vigueta. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta que ustedes terminen toda la edificación. ¿Está entendido eso, muchachos? Entonces, esta sería la, digamos, la vista superior y esa sería la placa, ¿cierto? La placa. ¿Entendido o hay algo que no hayan entendido? ¿Algo que no hayan entendido, muchachos? Entonces ahora, bueno, esa estructura vista de perfil se vería, bueno, vamos a tratar de dibujarla, se vería algo como esto. Ya, pues, vamos a tratar de dibujarla. Esta sería la placa, ¿no? Esa es la placa de cubierta y la placa de segundo piso. Obviamente en AutoCAD es más fácil hacer esto, pero estoy haciendo un pequeño esquema. Fíjense que aquí ¿cuántos ejes tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4 ejes más el voladizo. ¿Sí? Aquí vendría el otro eje. Dos.
Por aquí va el voladizo. Bueno, algo así. Aquí ya va el piso. Bueno, básicamente es algo como eso. Aquí van son 3 ejes de columnas, 1, 2, 3. Entonces aquí va uno. Y así sucesivamente hasta pues terminar el dibujo. Obviamente, vuelvo y les digo, en AutoCAD se van a ahorrar todo eso. Bueno, por aquí la otra columna. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, ahí está una idea. Aquí falta dibujar algo que era el hueco de la escalera. Va esa entre el 1, aquí entre 2, 2 y 3. Aquí iría el hueco de la escalera. Por aquí. Por aquí va el hueco de la escalera. ¿Sí? Y pues la placa tiene su espesor. Y por aquí tenemos el hueco de patio. Bueno, con el espesor de placa también igualmente. ¿Sí? Bueno. ¿Me están entendiendo? O sea, este ya es un isométrico, ¿no? Aquí tenemos isométrico de la estructura. Entonces aquí tenemos todas las vistas más el isométrico y ya vamos teniendo una idea de cómo va distribuido todo. Hay que tener en cuenta de cómo se transfieren las cargas, por qué esta viga es una viga auxiliar, por qué debe existir esa viga auxiliar, cómo van a distribuir la billetería, en qué dirección va. ¿Sí? Ahora vamos a revisar, acuérdense lo que decía aquí, los espesores de placa. ¿Sí? Entonces vamos a mirar esos detalles. Aquí, ¿se acuerdan lo que dice? Aquí dice espesor total de placa. Entonces, nuestra luz máxima, en nuestro caso, la máxima luz fue de 4 metros. 4 metros porque en las otras direcciones, ¿qué distancia le damos? Aquí fue de 4 metros, sí. 4 metros en la otra dirección. Entonces, como nuestra máxima longitud fue de 4 metros, entonces, ¿qué espesor de placa le dejamos? 280 milímetros. 280 milímetros porque está entre el rango de 3,6 y 4,5. ¿Sí? Entonces ya el código nos dice, el espesor de placa son 280 milímetros. Fíjense cómo es importante el código, ¿no? Entonces aquí vamos y colocamos, entonces, coloquemos. Espesor de placa recomendado. Es de 280 milímetros, que es 0,28 metros, ¿no? 0,28 metros o 28 centímetros. Sí. Bueno. Esto no debe ir.
Listo, entonces, como ya nosotros sabemos que ese es el espesor de placa, entonces debemos hacer, muchachos, debemos hacer una distribución de la placa, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar esta es la placa, ¿sí? Aquí va la placa y podemos hacer un dibujo separado, digamos, ampliado de la placa, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar por aquí, como ya sabemos que el espesor de la placa son 28 centímetros, entonces aquí vamos a colocar sección de placa, listo. Entonces vamos a representar la placa. Entonces, aquí voy a hacer un dibujo, aquí una escala totalmente diferente, ¿sí? Aquí lo voy a exagerar, sección de placa. Entonces nosotros sabemos que esa es la placa obviamente de perfil, ¿no? Vista de perfil, no superior ni nada, sino un perfil de la... ¿Qué pasó acá? Un perfil de la placa. Entonces, de aquí a aquí, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay ahí? 28. 28 centímetros. Entonces, aquí colocamos, bueno, 0.28 metros. Entonces, como la placa es aligerada, entonces vamos a poner un caso. Entonces, bueno, vamos a suponer que esta es una viga, ¿sí? Esta es una viga. Ya saben cuáles son las vigas, ¿no? Principales. Vamos a suponer que esa viga, como tiene 28 centímetros de placa, entonces vamos a suponer que de aquí a aquí, de aquí a aquí, por ejemplo, esa es una viga, ¿sí? Esa es una viga. Vamos a suponer que esos son 25 centímetros. De aquí sería 0.25 metros. Y este sería una viga. Voy a colocar aquí viga. Listo. Obviamente debe haber otra viga por acá. ¿Sí? Vamos a suponer que por aquí va otra viga. ¿Listo? Esta parte sería la placa. Esto sería placa. Entonces uno define cuántos centímetros le va a dejar a la placa. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que de aquí a aquí, generalmente hasta aquí viene la viga. Sí, esas son las vigas. Y aquí vamos a dejar, a esto se le llama mortero, a este pedacito. Voy a bajar aquí. Algo así. Entonces, de esos 28 centímetros, aquí le podríamos dejar 10 centímetros, ¿sí? Entonces, aquí sería 0.1 metros, pero como tiene 28, entonces aquí sería 0.18 metros. Entonces, a esta partecita, a ver, les explico. Esta zona, ¿sí? Este se le llama, esto sería mortero de placa. ¿Sí? Mortero de la placa. Estas son vigas, ¿sí? Son vigas. No, aquí, pero, y aquí, aquí deben ir vacíos, pero dentro de esos vacíos van las viguetas, ¿sí? Entonces, aquí va una vigueta, ¿sí? Esta sería una vigueta. Por aquí iría otra vigueta. Y por lo tanto, estos son vacíos. Entonces, esos vacíos, ¿con qué se llenan en la vida real? ¿Alguien sabe? Con casetones.
Pueden ser casetones de madera. Actualmente se está utilizando mucho el icopor por la facilidad, ¿sí? Entonces a esto se le llaman casetones vacíos en casetones. Yo no sé si es con C o con S, me colaboran ahí, busquen la palabra casetón. Con ese, profe. Gracias. Entonces, casetones puede ser madera o icopor, sí, como les digo, el icopor está muy de moda, fácil de conseguir, muy comercial. Entonces, esos son vacíos. Y ahí estaría, pues, la distribución de la placa. ¿Está entendido, muchachos? Después, esto es lo que llama la placa, ¿sí? Encima de la placa, ¿qué va? ¿Aquí qué iría? ¿Qué va aquí? ¿Qué va ahí, muchachos? ¿Cómo le llama esto? Encima de la placa, ¿qué va? Este es el mortero, ¿no? De 10 centímetros. Aquí van las viguetas, ¿no? Se me olvidó colocar. Estas son las viguetas. Estos elementos son viguetas. Vigueta. ¿A cuál dijimos? ¿Separación entre viguetas de cuánto? De viguetas mínimo 50, digo. Mínimo 50, sí. O sea, de este eje de vigueta a este eje de vigueta hay que colocar en la sección. Entonces, por ejemplo, aquí voy a decirle, vamos a colocar separaciones de 60. Por ejemplo, voy a proponer 60 centímetros para mi diseño. Aquí sería 0.6 metros. ¿Está entendido? Sí. Y así toda la piquetería quedaría en la misma distancia. Entonces, estoy dibujando una sección, ¿sí? Una sección de la placa. ¿Cómo luciría? ¿Sí? Estos son viguetas, estos son vigas, ¿sí? De 25 por 28. Esas son las viguetas. Aquí obviamente irán los aceros, ¿sí? Entonces, aquí van las varillas que van en las vigas. ¿Sí? Aquí va varilla, aquí va varilla, aquí va varilla. Aquí va una varilla de la vigueta, otra varilla de la vigueta. Generalmente las viguetas tienen 2 varillas, las vigas generalmente tienen 4. ¿Sí? Aquí va la varilla, aquí va varilla también. Aquí tenemos varilla, varilla, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, ya después hablaremos de eso. Por ahora estamos hablando de los predimensionamientos de lo que es toda la estructura, ¿sí? Predimensionamiento de placa. Todo esto que estoy haciendo, por favor, para el siguiente informe, ¿sí? Esto lo vamos a hacer. Ya quiero empezar a revisar esto de verdad. Entonces, esto quiero que me lo tengan listo para el próximo sábado. El sábado voy a hacer revisión de esto, por favor. Entonces, para el sábado, que me tengan por lo menos hasta acá, ¿sí? Hasta acá, que es predimensionamiento de la estructura, distribución arquitectónica y estos predimensionamientos. ¿Está claro para todo el mundo? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Qué ¿Preguntas? pena. Digamos, para el mortero de placa, ¿eso es como una constante? Digamos, para cualquier diseño va a ser de 10 Sí, se acostumbra a centímetros. dejar de 10 centímetros. Menos no. Y más tampoco porque es antieconómico. Entonces, más o menos un 10 centímetros es como una constante. Sí, más o menos. Aquí encima, ¿sí está clara la pregunta, la respuesta? ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Ok, listo. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, no les dé pena preguntar. ¿Qué va encima? ¿Qué va encima de este mortero? ¿Esto qué sería? Piensen, ahí es ustedes si están en un edificio en este momento, ¿sobre qué están parados? Nada más que miren al piso y ya saben. ¿Qué va ahí? Aquí este es el mortero, ¿sí? El mortero es la placa de concreto, ¿sí? Ah, aquí va otra cosa que se me olvidó decirles. Aquí van unas varillas, ¿sí? En las dos direcciones, esa es la malla electrosoldada, ¿sí? Entonces, esta rayita que está acá, eso es malla electrosoldada. Como en una cuadrícula, sí, pero de hierro. En las dos Profe, yo direcciones. tengo una pregunta. A ver.
No sé si de pronto estoy confundido, pero esa placa ligera es la misma, eso que llaman placa fácil, que es con bloquelones, o es otra. Cuando tú hablas de placa fácil, que es colocar, la placa fácil es colocar, a ver, le voy a hacer un dibujo de la placa fácil. La llaman placa fácil es porque es muy rápido instalar. Aquí esta es una idea de la placa fácil. Profe, inclusive dicen que la placa fácil maneja una torta de 5 centímetros o 6, algo así. Sí, Cambia ya las dimensiones de la torta. se puede dar de pronto un poquito menos, pero pues se acostumbra a dejar de 10, está bien. Aquí viene, este es la placa fácil, este es una sección de hierro. Una sección de hierro. Aquí una copia. Aquí viene la siguiente. Vienen secciones de hierro, ¿sí? Así. Quiero que analicen eso. Y aquí viene, ay, Dios, aquí viene montado el casetón. Puede ser el bloque de arcilla o, bueno, aquí viene el casetón. Algo así, ¿cierto? Sería algo así. Entonces, estos son estructuras, estos son, por ejemplo, test en hierro, y le montan el bloque aquí. Este bloque podría, generalmente es un casetón o un bloque de arcilla, generalmente largos, y encima de eso viene el mortero, ¿sí? Aquí viene encima el mortero. O sea, eso es como parte de la plaquita. ¿Sí está claro? Entonces, esta partecita que estoy dibujando, a ver, para que les quede claro. Esto que está aquí hace referencia a esto que está aquí. ¿Me entienden? ¿Sí? Esto que está aquí, voy a hacer la aclaración de cada cosa. Esto que está aquí, esta zona que está aquí, que son, o sea, esto reemplaza las viguetas. Esto que está aquí reemplaza a las viguetas. ¿Me están entendiendo? Y esto, pues, espera, un segundo. Aquí la embarré. Y esto que está aquí reemplaza a estos vacíos, que son los cafetones. ¿Está entendido? ¿Me quedó clara la relación? Sí, señor. ¿Y nosotros podemos hacerlo así? ¿O? Sí, ustedes son los que proponen, por eso le digo, o sea, por eso se llama ingeniería, ustedes son los que proponen su ingenio, cómo quieren, cómo lo desean. ¿Listo? Todos los sistemas que ustedes quieran están permitidos, excepto algunos que son altamente complicados, pero ahí para ustedes que están iniciando, eso está bien, ¿sí? Eso estaría bien. Entonces quiere decir, estos elementos reemplazan a las viguetas, ¿sí? Estos son estructuras de hierro, reemplazan a estas viguetas, ¿sí? Y estos elementos son los aligenantes. Entonces ustedes dicen, bueno, yo quiero utilizar una placa fácil, entonces va a ser así. Y entonces tienen que hacer este dibujo conforme a lo que ustedes van a hacer. ¿Listo? No me han contestado la pregunta, ¿qué es esto? Esta parte. ¿Baldosa? La baldosa o el piso, ¿sí? Entonces aquí viene el piso. El piso. ¿Qué viene después? Encima de esto, ¿qué viene? Muros. Los muros. ¿Listo? Debajo, aquí. Ay, espera un segundo. Aquí, ¿qué hay? ¿Qué viene acá? Ahí depende, profe, porque si estamos en el primer piso, pues este sería el piso pues, del primero, cimentación y eso. Pero si es Esa la placa. el segundo ya la placa, ya sería otra placa. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? A eso se le llama, generalmente le llaman así, le llaman aquí torta o cielo raso, ¿sí? Cielo raso. Entonces, alguien puede decir, no, yo no le quiero
Yo no le quiero colocar ese morterito debajo, que generalmente le llaman torto, yo le quiero colocar un cielo raso. Ah, bueno, entonces va a cielo raso. ¿Está claro? Entonces yo necesito que de hoy en 8 días todos los grupos sin excepción me entreguen eso. Si un grupo, entonces quiero que les quede claro, si un grupo no me tiene esto dentro de 8 días, yo asumo que no le interesa continuar en el proyecto. Entonces espero que sean muy serios con esto. ¿Está claro, muchachos? Si si un grupo, si ustedes son libres, si no desean continuar con el proyecto, son libres, pero entonces les haría evaluación todo el tiempo, ¿sí? Solo evaluación. Entonces espero que me entiendan lo que estoy diciendo. O sea, si estoy diciendo que dentro de 8 días, por favor que sea en 8 días. Mire que yo lo hice en un ratico y estoy solo trabajando. ¿Y ustedes son cuántos? Son por lo menos 5 o 6. Entonces no hay pretexto para que digan, no, profe, no pudo o no tuvimos tiempo, porque van a tener una semana completa, ¿sí? Ustedes distribúyanse su trabajo y háganlo. Bueno, básicamente es eso. Entonces, todas estas cositas que están acá me las van a plasmar en sus informes, ¿sí? En sus informes. ¿Qué parte del código lo van a considerar? Todas estas cosas, ¿sí? Todo esto lo van a anexar a su informe, ¿sí? Entonces, aquí ustedes, bueno, aquí por ejemplo voy a empezar a enviar esto. Obviamente, aquí estoy haciendo un esquema muy horrible, muy feo. Ustedes lo van a mejorar. Tienen que ser lo más presentado que lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Mejor presentado. Entonces, a ver, voy a tratar de colocarlo aquí y voy a tratar de hacer el informe con esto. Entonces, aquí pongo este acá, listo, y voy construyendo pantallazos. Por lo tocado, a ustedes les debe quedar muy bien presentado. Entonces, bueno, ya un momento. Volvamos aquí al informe. Listo. Entonces, mire que, o sea, entonces ustedes una vez que tienen la distribución arquitectónica, tienen que distribuir sus columnas, las que están en rojo. Mire un requisito. Ya sabemos que por código las longitudes deben ser máximo hasta tanto, 4 punto algo metros, lo que ya vimos por código, ¿no es cierto? Por el título E. Tienen que colocar de dónde sacaron esa información. Ahora, estas distancias, pues las distancias entre columnas ya las conocemos, ¿sí? Y traten de, al hacer su distribución, por eso es que es bueno empezar ojalá con un proyecto desde cero. Pensemos, vamos a hacer un acercamiento aquí, ¿sí? Aquí. Entonces, miren, vamos a tratar de que las columnas, en lo posible, no sean obstáculo para la vivienda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como esta es una habitación acá, entonces yo trato de que esta columna quede en esta esquina y esta esquina, ¿sí? Esta es la siguiente habitación continua, entonces yo dejé que la columna quede aquí. Sí, ¿qué pasa si es una columna acá? Muy incómodo, ¿verdad? Bastante incómodo. Aquí por cuestión de separaciones, como la distancia de aquí a aquí es bastante grande, me vi obligado a colocar columna aquí, ¿sí? Columna aquí y estas dos. A uno como ingeniero no le gusta esto, ¿sí? Pero no puede tampoco sacrificar por estética la seguridad estructural. Entonces aquí ya toca necesariamente colocar estas dos columnas. ¿Entienden? ¿Entiende por qué quedan esas dos? Entonces por separación, por seguridad estructural y por cumplir código. ¿Sí? Todo tiene su justificación. Entonces, aquí va una columna, va en muro, aquí va una columna, va en muro, aquí va una columna, va en muro, aquí va una columna, va en muro. Entonces, de tal manera que las columnas estén estratégicamente ubicadas, de tal manera que no queden esto. Por ejemplo, alguien dice, no, esta columna me gusta dejarla aquí. Pues como ingeniero sabemos que no la podemos quitar necesariamente, entonces se le puede construir un murito aquí adicional, ¿sí? Entonces ya queda como una división aquí. Innecesaria, pero es como para tratar de disimular un poco eso. Pero el código me dice, no, no la quite. Y si la quito, pues estoy infringiendo la norma, ¿sí? Y puede estar problemas estructurales a futuro, ¿sí? Es preferible que quede ahí esta columna y no que después vaya a haber una catástrofe y que vaya a haber un colapso de la edificación, ¿sí? Yo quisiera quitarla acá, pero el problema es que el código no me deja, ¿sí? Se podría hacer, bueno, alguien dirá, pero bueno, profe, pero yo quisiera quitarla, porque es que realmente para mí es muy importante quitarla, yo quiero quitarla.
Ah, bueno, listo, la quitamos. Pero entonces, si la quitamos, eso significa que voy a tener que redimensionar el espesor de la placa, colocarle, o por lo menos, diseñar esta viga que va de aquí a aquí por este eje. Como voy a quitar estas dos columnas, entonces voy a diseñar esta viga especial. Y tiene un diseño muy especial y tengo que calcularle los hierros y muy bien calculados y adicionales a los que recomienda el código, y tiene que hacerse un cálculo especial para esa viga, y entonces solo así ya la puedo quitar, de resto no, ¿sí? Bajo esas condiciones. Entonces, pero pues como todavía ustedes no tienen experiencia ni cancha, pues traten de cumplir lo que les dije, ¿no? ¿Sí? Pues apenas saben que esto existe. Bueno, ¿qué más le iba a decir? Ah, bueno, aquí. Entonces vamos a ir colocando, vamos a quitar esto. Aquí. Ah, perdón, me embarré. Arreglamos esto. Ahora sí, ahí está. Y le colocamos su título, ¿sí? Entonces, detalle estructural, ¿sí? Placa segundo piso. ¿Está claro? Sí, con su título. Y pues aquí debe estar debidamente acotado. ¿Está claro, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? Si algo no entienden, por favor, pregunten de una vez. Yo tengo una pregunta. Pues no, o sea, es que una partecita no me comentaron ahí. ¿Nosotros debemos hacer la construcción así en 3D? O sea, como en Revit, o no. Un poquito más duro que no te entendí. ¿Me repites? O sea, ¿nosotros debemos hacer la construcción en Revit o no? O sea, subir los muros y eso, o solamente los planos y ya. Ah, o sea, por ahora es lo que le estoy pidiendo, ¿sí? Entonces ustedes van a mostrar esto, mire, vean, acá, ¿sí? Así tal y como le estoy mostrando, el informe Word, ¿sí? Esto es lo que me tienen que entregar. ¿Sí es esa la pregunta? Sí, señor. O sea, ustedes me tienen que entregar este informe. Este es el informe preliminar, ¿sí? El plano arquitectónico primer piso, plano arquitectónico segundo piso. Aquí me falta adicionar plano arquitectónico segundo piso. Entonces, una vez que ya he distribuido, aquí yo sé que en rojo están las columnas, entonces ahora le voy a agregar plano arquitectónico segundo piso. A ver, vamos a agregarlo de una vez. Ya un segundo, por favor. Listo. Vamos a colocar ese. Ya, un momento. Aquí, piso 2. Plano arquitectónico, piso 2. Por favor, que esté acotado, que tenga sus acotaciones. Ya, un momento. Que la fui a embarrar. Si no, borro todo lo que ya había hecho para explicarles. ¿Listos? Entonces volvemos acá. ¿Sí? Aquí estoy pegando al siguiente. ¿Sí? Este es el siguiente. Entonces, por favor. ¿Sí? Obviamente, vuelvo y les digo, yo lo tengo sin acotar, ustedes lo entregan acotado. Acotado es con mediciones, sí, con medidas. Entonces, igualmente, ¿sí? Aquí ya hacemos figura 3, planta arquitectónica, piso 1. Entonces, utilizan las plantillas, ¿no? Entonces, inicio, ¿cómo era acá? Referencias.
referencias. A ver, ¿cómo le encuentro acá? Referencias, insertar título. No es ilustración, sino figura, ¿cierto? Aceptar. De figura 4, plano arquitectónico, piso 2. Piso 2. ¿Está claro? Entonces, deben tener por lo menos, en este caso, el plano arquitectónico del piso 1, plano arquitectónico del piso 2, y colocando que es cada cosa, la distribución. ¿Qué más debe ir, muchachos? El diseño de la placa. El diseño de la placa, o sea, esta es la parte arquitectónica. Entonces vamos a colocar los planos, ahora son los estructurales. Uno es lo arquitectónico, lo arquitectónico es la distribución del espacio, ¿sí? Y luego viene el estructural, que es cómo van, dónde van las vigas, dónde van los elementos estructurales, dónde van las vigas, dónde van las columnas, ¿sí? Entonces, aquí sería, este sería... Aquí igualmente, ¿sí? Entonces aquí sería insertar título, aceptar, figura 5. Entonces, detalle estructural, placa, segundo piso, ¿sí? Placa, segundo piso. Y aquí están distribuidos los ejes, ¿sí? Aquí están todos los ejes, también igualmente acotados, ¿sí? Van a definir exactamente las dimensiones de todos los elementos, ¿sí? Todos los elementos estructurales. Entonces ustedes van a decir, esto es predimensionamiento, ¿sí? Columnas de 0.25, por ejemplo, por 0.25 metros. Tenemos que mirar eso. Por código, vamos a revisar eso. ¿Sí? Eso es importante, entonces vamos a revisar el código. Aquí, compartir. ¿Está viendo el código? Sí, señor. Listo, entonces vamos a revisar eso. A ver, vamos a revisar columna. Las cimentaciones, hay que hacer el plano de cimientos, ¿sí? Hay que hacer el plano de cimientos, espera un segundo antes de que, bueno, aquí se me faltó, espere, es plano de cimientos fundamental, ya un momento antes de que me olvide. Este es mi plano de cimientos, espera a ver dónde está, ya un momento, aquí, se me olvidó algo, ya les muestro. Todo eso, por favor, hacerlo bien. Van a tener tiempo suficiente, una semana es más que suficiente. Entonces, imprimir. Listo. Entonces, antes de esto, incluso antes de perdón, ¿están viendo la pantalla, no? No, señor. Perdón, ya, un segundo. Ya, entonces antes de va el plano de cimientos. Entonces aquí ya van los dos planos arquitectónicos. ¿Sí? Este es el informe real, ¿sí? En la vida real así son los informes. O sea, le estoy enseñando tal y como es, tal cual como le estoy explicando, así es como entregan las fotografías. Entonces ahora aquí. Este sería aquí centrado, entonces igual. Aquí vamos a referencias, insertar título, aceptar. Aquí entonces sería planta de cimientos, ¿sí? Planta de cimientos con sus acotados, ¿sí? Entonces estos son todos los cimientos, estos son zapatas, ¿sí? Aquí adicionales, se colocan las zapatas adicionales y quedan en forma, aquí esto le llaman la vigas de amarre, tal y como recomienda el código, todo en forma de anillo y cerrado, ¿sí? Cerrado. Planta de cimientos. Planta estructural, segundo piso. Luego viene, bueno, aquí lo que les llamamos los predimensionamientos de columna, esta cuestión.
vigas también. Entonces, para nosotros, aquí, por ejemplo, vamos a colocar el de la placa. Ya un momento. Aquí. Listo. Aquí. Este es, entonces, aquí colocamos centrado. Aquí lo mismo, referencias, insertar título, aceptar. Entonces sería sección de placa aligerada. ¿Sí? Si alguien va a usar placa fácil, entonces debe verse esa sección tal y como debe ser, ¿cierto? ¿Está entendido? Todo eso. Entonces vienen cimientos, luego viene el de la placa, viene la sección de la placa. ¿Qué más? A ver, ¿qué más haría? Bueno, básicamente eso, muchachos. Por lo menos hasta acá, ¿sí? Para el próximo entonces sería para el próximo sábado, ¿sí? Para el próximo sábado entregar un informe, ¿sí? Por grupo, ¿sí? Un informe por grupo en Word, de su diseño, ¿sí? Su diseño estructural de su proyecto. Y van a preparar una sustentación, ¿sí? Expositiva. ¿Ustedes son cuántos grupos? ¿Cuántos son? Se me olvidó. Creo que son 5, no me acuerdo. 5. Ustedes son van a preparar para 2 horas, sería, ¿cuánto es 120? 120, que no pase, vamos a sustentación expositiva de 15 minutos. 15 minutos por grupo. Vamos a ponerle 20. Por grupo, ¿sí? Con diapositivas. Diapositivas. Se revisa, e importante, entonces criterios de revisión, ¿sí? O de evaluación, digamos aquí. Criterios de evaluación. Entonces, presentación de las memorias de cálculo. Vamos a ponerle un 60%, ¿sí? Un 60% de ese informe. Exposición. Vamos a ponerle un 20%. ¿Sí? Planos. Vamos a generar los planos PDF. ¿Sí? Planos PDF. Un 20%. ¿Está claro, muchachos? Ahí completamos el 100%. Entonces, por favor, en la exposición, ¿qué se revisa? Entonces, en la exposición se revisa esto, buena presentación, ¿sí? Presentación de las diapositivas. Presentación de las diapositivas. Una buena diapositiva, bueno, tengo que explicarles qué es una buena diapositiva. Normas para la presentación. Diapositivas. Se me olvidó, por favor. Todo en el documento, ¿sí? En la memoria de cálculo, importantísimo, por favor, la normatividad referenciada, ¿sí? Normatividad referenciada. O sea, vamos a decir que parte de la norma NSR10 están ustedes extrayendo y qué parte están contemplando. ¿Está entendido eso, por favor? ¿Sí? O sea, vamos a
quiero que ustedes entiendan que en la vida real, las memorias de cálculo son un documento legal. ¿Sí me entienden? Son un documento legal y como tal, si llegase a haber, si llegase a haber alguna falla estructural porque el maestro no la cumplió, pero si ustedes tienen sus memorias de cálculo debidamente justificadas, pues ustedes se salvan de ese tipo de fallas. Por eso si llega a haber un problema, lo primero que van a revisar las entidades encargadas de hacerle, digamos, las revisiones técnicas de toda la cuestión, van a crear un comité técnico. Vamos a suponer, bueno, han ocurrido muchas cosas. ¿Han oído hablar del edificio Space? ¿Sí? Muchachos. ¿Han oído hablar del edificio Space? ¿O no? ¿El que se derrumbó? Se derrumbó. Sí, bueno, pues que se cayó. ¿Han oído hablar del puente Chirajara? También se cayó. Bueno, han ocurrido infinidad de problemas donde la estructura se cae. Entonces empezaron a estudiar al que diseñó el edificio Space y entonces crearon un comité de investigación liderado por la Universidad de los Andes, creo que era. Y ahí empezaron a estudiarlo paso a paso y empezaron a revisar las memorias de cálculo, pues ese ingeniero tenía todos los errores. Creo que le encontraron, yo no sé si es exagerado o no lo que yo escuché, en ese uniforme está en una página de internet, le encontraron 10.000 errores, pero para que le encuentren 10.000 errores a uno, Dios santo, sí, eso es demasiado. Entonces, este documento técnico es un documento legal. En la vida real es el que los salva o los hunde a ustedes dependiendo de cómo hayan aplicado la norma. ¿Me entienden? O sea, por eso es que esto ustedes no pueden jugar acá. Esta materia, resistencia material, está apenas en cuarto semestre para ustedes. Les falta todavía 6 semestres más para que ustedes se gradúen, asumiendo que todo vaya bien. Entonces, cuando ya ustedes vayan por el octavo, noveno semestre, pues ya van a tener muchos conceptos más. Y cuando ustedes se gradúan, ya se van a la vida real. Por lo tanto, no vale la pena hacer copias ni jugar aquí, sino tienen que tomar conciencia desde ya que lo que ustedes se están preparando es para la vida real y tienen que hacer las cosas a conciencia, ¿sí? Esto es una responsabilidad muy grande. Entonces, por eso les estoy enseñando desde ya lo que es el código y por qué es importante el código. Entonces, todo lo que ustedes coloquen en su informe debe estar debidamente justificado, ¿sí? Todo. Bueno. Listo, seguimos acá. Entonces, los planos arquitectónicos, los planos estructurales, estábamos hablando sobre el informe, cómo presentarlo, la normatividad debe estar ahí, las normas para la presentación de diapositivas. Entonces, hablemos de esas normas. Para la presentación de diapositivas, pues es importante que por cada, hay una regla, ¿sí? Por cada diapositiva, máximo 7 ítems. 7 ítems. O sea, diapositivas cargadas no, ¿sí? Entonces, las diapositivas no deben estar cargadas de información que nadie va a leer, ¿sí? Deben ser muy elementales, muy sencillas. ¿Están entendidos, muchachos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hagan de cuenta, por ejemplo, aquí, esta podría ser una página para colgar en las diapositivas. Pueden usar PowerPoint, pueden utilizar las herramientas para presentación de diapositivas, pero bueno. Muchachos, ¿me están escuchando o no? Sí, señor. Sí, profe. Y aquí parece que alguien me estaba cerrando aquí la cuenta, tan raro. Bueno, básicamente es eso. Esto, ¿sí está entendido? ¿Tienen algunas preguntas, muchachos? Si tienen muchas dudas, entonces nos podemos reunir el día, claro que el sábado ya hay que entregar, ¿no? Que tengan ojalá la mayor parte hecha
la mayor parte hecha para el viernes, y de hoy en 8 pues entonces hacen las presentaciones, porque yo les dije, no, máximo 15, ¿cuánto fue que dimos? 20, ¿no? 20 minutos. Organicen bien, que no improvisen, tratan de no improvisar, ¿sí? Organizar previamente, ¿sí? Aquí digamos, organizar previamente la exposición, ¿sí? Para no perder tiempo. Entonces, ay, profe, es que no alcancé a terminar esta diapositiva, o sea, que no se vea improvisada las cosas. ¿Ustedes creen que la exposición es importante o no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cuándo ustedes van a exponer en la vida real? En la vida real, ¿sí? Una buena exposición vende el proyecto. Vende el proyecto, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que ustedes no están como estudiantes, sino están trabajando para una constructora y le van a presentar este proyecto a una serie de empresarios interesados en invertir para la constructora, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que aprender a vender su proyecto. Por eso las habilidades comunicativas son muy importantes, ¿sí? ¿Qué pasa? Que han estudiado que los ingenieros de la UIS somos buenos técnicamente, somos buenos técnicamente, o sea, los ingenieros de la UIS le calculan lo que sea, le hacen la integral que sea, pero a la hora de ir a presentar un proyecto son tímidos. Llega alguien de los Andes y se los lleva, ¿sí? No podemos permitir que eso siga pasando, ¿sí? Entonces ustedes tienen que aprender a vender sus proyectos. Y pues estas exposiciones son eso, esas habilidades que ustedes tienen que adquirir. De por sí, en este momento van a empezar a revisar cómo es que los profesores están dictando su materia. Esta parte para ustedes es fundamental. Y ahorita en forma presencial, pues no hay problema, pero también si llegamos a que se vuelva otra vez presencial, de lo virtual pasar a lo presencial, ustedes tienen que aprender a vender sus proyectos, perder la pena, sí, toda cuestión. La expresión oral, la forma de hablar, no es llegar y hablar rápidamente, sino puede ser una forma pausada, pero que se entienda muy bien lo que ustedes dicen, utilizar una buena entonación, no correr, no acelerarse, ¿sí? Una buena presentación vende un proyecto, ¿sí? Puede haber, les voy a poner un ejemplo, pueden haber dos ingenieros, un ingeniero con muchos conocimientos, pero que no sabe presentar sus proyectos. Y puede haber un ingeniero con pocos conocimientos, pero que sabe presentar muy bien sus proyectos. ¿A quién cree que van a contratar? ¿Qué creen ustedes? Lo presente. Al que sabe presentar las cosas, ¿verdad? El que sabe convencer. Entonces, pues ustedes deben tener las dos cualidades. Deben ser buenos para presentar, buenos para calcular, ¿sí? La ética es fundamental en la vida real. Bueno, todas esas cosas. Listo, muchachos. Entonces creo que ya está claro. Eso es entonces para de hoy en 8 días, sin excepción. Nadie puede decir, profe, tal cosa, que no hay que... Bueno, salvo ciertas situaciones, todo nos puede pasar. Calamidad doméstica, bueno, cualquier cosa. Pero tratemos de cumplir con esta primera entrega. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, no se diga más. Entonces, que estén muy bien, muchachos, y nos vemos el próximo viernes. Chao, pues. Profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.